Hola y paz de Cristo, tú que nos estás viendo, gracias por estar aquí. Este es el segundo video que forma parte de esta serie acerca de la familia. Gracias por estar acompañándonos y yo te invito a que hagamos una oración para poder comenzar. Bendito Dios, esta mañana te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Acompáñanos, Padre, para poder entender el tema de esta semana y que juntos podamos entender lo que tienes para nosotros. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. La familia sacerdotal, el ideal de Dios. Este es el segundo tema que vamos a estar viendo acerca de pues estos temas de la familia, ¿verdad? La cita bíblica se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, a manera de introducción, los pueblos se han desarrollado y se han establecido por toda la tierra. Estos pueblos nos han dejado un legado cultural e histórico bastante grande, ¿verdad? Por ejemplo, pues aquí podemos ver las pirámides que puede haber en algunos lugares como Egipto o incluso aquí en México. Pero algo muy valioso y lo que ha hecho que los pueblos se pudieran extender ha sido la familia, ¿sí? La familia ha sido la organización más elemental con la que ha contado la sociedad desde tiempos muy antiguos. Y Dios, no satisfecho con la ruptura y la expulsión de la primera familia, que fue la familia de Adán y Eva en el huerto del Edén, Él decidió retomar el diseño original y levantar una familia que pudiera responder a los planes que Él tenía, ¿sí? Y a esa familia le llamamos familia sacerdotal. El día de hoy te voy a hablar acerca de una familia muy bendecida, una familia que ha trascendido por muchos años y seguimos hablando de ella. ¿De quién estoy hablando? De la familia de Abraham, ¿sí? Esta familia tenía un papel, ¿sí? Dentro del modelo de la familia sacerdotal tenía un papel y era el ser de bendición para otras familias. La familia en general desempeña un papel importante en la transmisión del conocimiento, ¿sí? De hecho, ese es el núcleo esencial donde de padres a hijos se puede enseñar muchas cosas, ¿verdad? Así como enseñan tradiciones, se enseña el correcto hablar, se enseña los estudios, etc. ¿Sí? Y la familia de Abraham inicia cuando él le cree a Dios. ¿Qué pasa en esta historia? Mira, Abraham salió obediente a su llamado de ir a la tierra que Dios le iba a mostrar, sin incluso saber él a dónde iba, como lo dice Génesis 12 del 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. En ese entonces Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. No era fácil, no creo que haya sido fácil, ¿verdad? Que Abraham haya salido del lugar donde él había nacido, de la ciudad y de su familia. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Y dos puntos a resaltar. Uno es que él estaba casado con una mujer estéril. Él se había casado con Sara y, como lo decía este versículo, ¿verdad? Él tenía 75 años y no tenía hijos porque su esposa era estéril. Y también en el momento de salir de Harán, ambos eran de edad avanzada. El versículo nos dice que Abraham tenía 75 años. Y también nos lo dice Hebreos 11:8, que te lo voy a mostrar.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es muy interesante la historia de Abraham porque Jehová o Dios, después de un tiempo, ¿verdad? A Abraham le dio un hijo, ¿sí? Incluso siendo de gran edad. Y él le dio a un hijo que él le llamó Isaac. Y a través de Isaac, Dios cumplió esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que era el de crear o el de bendecir a todas las familias de la tierra. Y a través de esta línea llegamos al pueblo de Dios, porque la historia nos cuenta que después de Isaac llegó Jacob, a quien más tarde se le cambiará el nombre por Israel, y de ahí surgen las 12 tribus de Israel. Y pues ese es el pueblo que Dios amó. Pero algo que debemos destacar es que Abraham a Isaac le transmitió la fe y el conocimiento del Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque ese es el modelo que trae bendición a la vida de la gente, a la vida de las familias sobre todo. De padres a hijos es necesario transmitir la fe y el conocimiento de ese Dios verdadero, porque hay padres que pueden decirle que es otro Dios, ¿verdad? O que no existe Dios. Y la bendición de Dios llega cuando se le conoce a Él. Este modelo basado en lo que dice Génesis 12:3. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Palabras que Dios le dijo a Abraham cuando él estaba saliendo de su tierra en Harán. Punto número 2. En este modelo de familia, esa ideal de Dios, el varón juega un papel decisivo. Veamos Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero aquí resalta la palabra esposo, ¿sí? Porque el varón, el hombre, es el que juega un papel bastante determinante dentro de la familia, puesto que Efesios 5:23 nos dice que el esposo es la cabeza de la esposa, ¿sí? Él es el que está, pues sí, por encima, ¿verdad?, de la esposa. No son cuestiones de machismo, sino que Dios así lo había designado, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos la actitud que tuvo Abraham, Isaac y Jacob en la parte espiritual. ¿Por qué estamos diciendo que el varón tiene un papel determinante en su familia? Bueno, en primer lugar, ellos tenían como prioridad levantar un altar para acercarse a Dios en adoración. Génesis 13:18, aquí lo tenemos, dice: entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre, y allí construyó un altar para adorar a Dios. Si nosotros y tú empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que las mujeres no construían los altares para adorar a Dios, sino lo hacían los varones, ¿sí? Porque ellos eran la cabeza de la mujer, estaban al pendiente y tenían que tener cuidado de ella. Y también la parte espiritual, que es lo que a nosotros nos concierne. Génesis 26, versículo 24-25, que aquí está, nos dice: esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. ¿Lo puedes ver? Ahora nos habla de Isaac, quien hizo un altar para poder adorar a Dios, cuando ese mismo Dios se le había aparecido. En segundo punto es que el varón daba la dirección espiritual para que toda su familia pudiera agradecer a Dios, ¿sí? En los tiempos antiguos, las mujeres pues no podían ir tan fácil, ¿verdad?, al templo, al lugar santo para adorar. De hecho, había todo un proceso para que la mujer pudiera purificarse. Y era mucho más fácil para que el varón pudiera hacerlo.
Y a través de él tenía que darle esa dirección espiritual a su familia para que no nada más él como varón, sino que toda la familia, sus hijos, su esposa, pudieran agradecerle a Dios. Como tercer punto, el varón también estaba al frente de la seguridad de su familia. De hecho, eso es algo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Aquellas familias que cuentan con padre, con el varón en su hogar, pues se dedican a cuidar de ellos, como le dice Génesis 18, del versículo 1 al 3. No te lo pongo aquí, pero tú lo puedes escribir para que lo leas con más cuidado cuando estés analizando, ¿verdad? A partir de aquí, quiero que veas las 5 responsabilidades del varón como un líder de familia, de acuerdo a 1 Corintios 16, versículo 13 y 14. Este versículo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Punto número 1. El varón tiene que velar, tiene que cuidar lo que tiene, no nada más su familia, sino también los bienes materiales, ¿verdad? Y también su vida espiritual. Punto número 2, debe estar firmes en la fe. Si el hombre no está firme en la fe o no conoce de Dios, es más complicado que la familia pueda adoptar la fe cristiana, incluso cualquier otra fe. Todo comienza por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El varón, el esposo. Punto número 3. Dice, portaos varonilmente. Esto pudiera ser algo redundante porque estamos hablando de un varón, pero esa parte varonil tenía que darse a ver, ¿sí? A veces, pues con estos nuevos modelos de familia que veíamos la semana pasada, es difícil porque ese rol del varón muchas mujeres lo han adoptado. Sin embargo, la Biblia no dice que la mujer deba hacerlo, sino el hombre, y tiene que portarse como tal. Punto número 4. Se tenía que esforzar. De hecho, todos nos tenemos que esforzar, no nada más el hombre. Pero como el líder de familia, ese es un punto importante. Tiene que esforzarse por sacar adelante a su familia. Y no lo hablo nada más en la parte económica, sino también en la parte espiritual. Y por último, todas vuestras cosas tienen que ser hechas con amor. Todo lo que el hombre haga en su familia o como líder de su familia tiene que estar basadas en el amor. Si el amor no está, va a ser bien difícil que pueda velar por su familia, que pueda estar firme en la fe, que pueda esforzarse y se pueda portar varonilmente. De hecho, el amor es el que permite que estas cosas se lleven a cabo. Punto número 3. Dios llamó y sigue llamando a las familias completas. A veces pensamos que la vida dentro de la iglesia nada más es para una persona, nada más es para el papá, es para la mamá o para un solo miembro de la familia. Y no, Dios dentro de sus planes llamó y quiere llamar a la familia completa. Al papá, a la mamá, a los hijos, incluso más allá, ¿verdad? A los abuelos, a los tíos, a todos aquellos que conviven alrededor del núcleo base de la familia. ¿Sabes por qué? O cómo te digo o por qué más bien te estoy diciendo que Dios llamó a las familias completas. Fue porque la vida de la iglesia inició en la casa de los que creían. Y ahí en donde, como estaban en sus casas, sus familias escuchaban y creían, se convertían a la gracia de Dios. Te voy a dejar 5 ejemplos, pero hay muchos más en la Biblia. Es cuestión de que los leas y puedas darte cuenta de cómo las familias estaban iniciando lo que algún día o lo que ahora llamamos iglesia. El primero ejemplo que te digo es a María, la madre de Juan. Pues dice en Hechos 12:12 que en su casa se reunían a orar. Hechos 18:8 nos habla de Crispo, quien era un principal de la sinagoga, ¿sí? Y que él creyó junto con toda su familia. No lo hacía solo, lo hacía junto con toda su familia. En tercer ejemplo es el de Lidia, muy seguramente has escuchado de ella. Se encuentra en Hechos 16, versículo 14 y 15. Ella
le solicitó a Pablo que se quedara en su casa a compartir la palabra. ¿Y sabes por qué le pidió a Pablo que hiciera eso? Para que su familia conociera de Dios. Ella, como era mujer y como dentro de la sociedad en la que ellos vivían, era mucho más difícil para la mujer hablar y pues enseñar, ¿verdad? A los hijos. Lo tenía que hacer un varón. Y qué mejor que Pablo, que fuera a su casa y le compartiera la palabra a toda su familia. Un cuarto ejemplo es el del carcelero de la ciudad de Filipos, que se encuentra en Hechos 16, versículo 23 al 33. Es una historia hermosa y él se regocijaba con toda su casa de haber creído a Dios. Incluso dice que ellos se bautizaron en la madrugada. Ahí cuando estaba Pablo, ¿verdad? Y Silas que cantaban y ellos estaban atados, estaban encarcelados. Pero en eso que ellos cantaban se abrieron las cadenas y dice que no nada más de ellos, sino de todos los que estaban presos. Y el carcelero en ese momento, cuando vio que las puertas de la cárcel y las grilletes, ¿verdad?, de los carceleros se habían caído, él decidió quitarse la vida, se quería morir, quería matarse. Pero Pablo le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. Y ahí fue cuando él dijo, señores, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Y dice que el carcelero lo sacó de la cárcel, lo llevó a su casa. Y ahí él fue bautizado junto con su familia y compartieron los alimentos. Una historia increíble de poder. Pero ¿quién fue el primero que creyó? El carcelero. Y él llevó la bendición a su familia y Dios hizo trabajó con toda la familia completa. Y por último, Romanos 16 del versículo 3 al 5 nos habla de este matrimonio de Aquila y Priscila, que ellos defendían la palabra de Dios junto con Pablo. Sí, fueron personas bastante nobles, bastante conocidas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y después de ellos hay más. Te puedo hablar acerca de la familia de Felipe, sí, y de sus hijas que eran profetisas en Hechos 21, capítulo 8 al 9, de la familia de Aristóbulo y Narciso en Romanos 16, versículo 10 y 11, y otros casos más como la familia de César en Filipenses 4, versículo 22, la familia de Ninfas en Colosenses 4, versículo 15, de Onesíforo en 2 Timoteo 5, 16 y de Arquipo en Filemón capítulo 1, versículo 2. ¿Ves? Eran muchos, eran bastantes. Y Dios al día de hoy quiere llamar a la familia completa. Yo sé que alguien puede decir, bueno, me es difícil porque el único que cree soy yo, ya sea la mamá, el papá, el hijo. Sin embargo, el propósito que Dios tiene es para toda tu familia. Y así como le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Pero en el tiempo que Dios así lo designe. Como conclusión, la familia está desde esa perspectiva histórica, ¿sí?, desde ese punto bíblico que ya hemos visto, la familia está en la visión global de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que Dios quiere salvar a toda la raza humana. ¿Pero cómo lo va a lograr? A través de la familia. La familia ha sido duramente golpeada con muchas ideas, muchos tipos de familias, como lo veíamos la semana pasada, mucha diversidad sexual y muchas formas nuevas y distintas de crear sociedades. Pero el punto, el propósito de Dios se basa en la familia. Si tú tienes una familia en este momento, Dios quiere salvarla a ella y quiere poner esa visión dentro de cada uno de los tuyos. Yo te invito a que sigas orando, a que clames por cada uno de los miembros de tu familia y que veas cumplirse el propósito que Dios tiene para ti y los tuyos. Mi deseo es que Dios te bendiga y que nos acompañes la próxima semana con un tema nuevo acerca de la familia.